El cambio de país no solo implicó a mis 10 años un cambio de costumbres, un cambio de colegio. Implicó pasar de un extremo que ya era conocido y me generaba confianza a otro que era totalmente nuevo y por tanto me generó más miedos. Sacó mis mayores miedos e inseguridades y los expuso ante el mundo, ¿sí? Y eso fue muy difícil para mí. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Acompañen las crisis. El día de hoy, tú y yo estaremos conversando sobre el cambio de país cuando yo tenía 10 años. ¿Cómo lo viví? ¿Qué impacto tuvo en mi salud mental? ¿Deseas saber más? A continuación hablaremos mucho más de eso, bueno. Vamos a hablar mucho de esas situaciones que tienden a ser planeadas y por tanto esperadas, ¿sí? Entonces, qué importante es ver de las situaciones difíciles que a ti te han pasado, que han sido situaciones esperadas, como las has ido viviendo. Entonces, como puedes ver en el título del día de hoy, hoy vamos a hablar, te voy a compartir un poco de cuando fue el cambio de país a mis 10 años, ¿sí? Fue un cambio de un extremo al otro a nivel de las costumbres, del colegio, ¿sí? ¿Tienes a alguien cercano que haya vivido esta situación? Entonces cuéntame ahí en los comentarios para irte leyendo. Y quiero que, digamos, contarte algo inicial y es que fue difícil por muchos sentidos. Primero porque fue cuando yo tenía 10 años, ¿sí? Era una niña. Segundo, porque era algo que sí o sí tenía que hacerse por una condición de salud que yo tenía en ese momento, ¿sí? Cuestión de vida o muerte, literal, ¿sí? Entonces, exploremos entonces un poco más sobre eso para entender qué el impacto que puede tener en la salud mental, ¿sí? Y me pareció genial, digamos, iniciar hablando de esto porque digamos que vamos a verlo en tres claves. Clave número uno, ¿qué tipo de crisis es? Como te decía al inicio, esto es una crisis, digamos, como tal esperada, es una crisis normativa, ¿sí? Digamos que todos en algún momento, digamos, llámese que pasamos del jardín a un colegio ya grande o de un colegio que estábamos pasamos a otro, pero si de por sí eso implica un proceso de adaptación muy fuerte y en ocasiones muy difícil y en ocasiones implica apoyarnos de un psicólogo, ¿cómo crees que lo viví yo? ¿No? No fue solo cambiar de colegio, fue cambiar de país y fue algo que digamos yo sabía que era esperado porque digamos que se fue planeando con anticipación, ¿sí? No fue un día para otro, sino digamos que yo a los 10 años, y pues eso te lo contaré en otro momento, a los 10 años tuve una condición de salud muy difícil en la parte respiratoria, entonces el médico que dijo, tiene que vivir en un lugar que no tenga cerca un volcán. Y en ese momento, digamos, lo más viable era dejar de vivir en México e venirnos a vivir aquí a Colombia, ¿sí? Y se fue planeando con tiempo, ¿sí? Pero a pesar de ello, para mí fue algo, digamos, muy difícil, porque fue pasar de vivir allá con unas costumbres, una forma de hablar, una forma de expresarse, una forma de interactuar con los compañeros del colegio, a venir aquí que en Colombia, que inicialmente, digamos, yo pues terminé aquí mi colegio, hice los últimos 7 años en la ciudad de Cartagena de Indias y era un lenguaje distinto, era una forma de acercarse distintos, pues obviamente digamos, eh, como es un lugar cálido, pues digamos que tienden a ser más cercanos, pero digamos yo no era así, entonces fue algo difícil, ¿sí? Porque a la hora de la verdad no sabía cómo interactuaban ellos, de cierta forma no sabía cómo eran esas normas sociales que usaban ellos para interactuar, para saludar, para despedirse, para conversar.
no entendía muchas palabras que decían, ¿sí? Y digamos que es importante eso porque fue un proceso de adaptación difícil, fue un proceso de adaptación que me atrevería a decir que hizo que yo me cerrara mucho más, ¿sí? Fue un proceso de adaptación que incluso diría que hizo que ciertos temores e inseguridades que yo tenía en ese momento se alimentaran más y más y más y fuera mucho más difícil saber cómo interactuar sanamente con otros, ¿no? Entonces es súper importante tener eso presente porque no fue algo de un día para otro, sino fue algo que por mi condición de salud comenzaron a planear mis papás. Y, y ahí comenzamos a ver, ok, puede que a veces cuando yo soy niño, cuando soy adolescente, viva una situación que siento que es inesperada, pero resulta que papá y mamá llevan planeándolo bastante tiempo, ¿sí? Ahí la pregunta sería, ¿por qué digamos no, yo me enteré ya cuando fue ese cambio? Pues por eso es que digamos fue mucho más abrupto y difícil para mí, ¿sí? Entonces quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido alguna situación así similar, que recuerdes digamos de tu infancia. Entonces, clave número 2. ¿Cómo viví esta situación cuando yo era niña? Tenía 10 años. Digamos que antes de eso yo ya era tímida, ¿sí? Antes de eso yo ya tenía miedos, tenía inseguridades, tenía temores. Pero digamos que hizo eso. Hizo que me pegara más a papá, me pegara más a mamá. Hizo que a la hora de la verdad no, digamos, sintiera miedo de compartir con otras personas porque igual no entendían lo que yo decía y yo no entendía lo que ellos decían porque hablábamos muy diferente a pesar de que ambos hablábamos español. Yo hablaba con unas palabras que usan más es en México y ellos hablaban con palabras que usan más es en la costa caribe de Colombia, ¿no? Y hizo que yo, digamos, me ensimismara de cierta forma, es decir, así como las tortugas se meten en ese caparazón, hizo que, digamos, en mi caso, quisiera salir menos, digamos, con otras personas y solo, digamos, dedicarme de lleno a ir al colegio, solo a estudiar, no a hacer amigos, no a nada de esas cosas, porque sentía que todo el tiempo yo era, llámese objeto de burla, objeto de rechazo, y fue difícil. Los primeros 2, 3 años fueron muy difíciles en ese proceso de adaptación. En realidad, siento que fue bastante demorado poder entender que, ok, que no está mal que yo fuera diferente. Llámese en el tono de piel, porque pues, en Cartagena tienden a ser mucho más trigueños, morenitos que yo, o algunos incluso de raza negra. En la forma de hablar, ¿sí? Eso no me hacía menos que nadie. Y costó varios años entender eso, porque pues era pequeña, porque en realidad tendían a ser muy crueles varios de los compañeros que en ese momento tenían el colegio. Y a veces, digamos, yo me acuerdo mucho que a veces como que no me sentía a gusto, entonces prefería irme. En ese momento el colegio quedaba en el centro histórico, prefería irme a donde estaba el parqueadero, a estar por ahí mientras pasaba el tiempo del descanso, del receso escolar, para no ser objeto de burlas, ¿sí? Y estar ahí sola, y comer ahí sola. Digo decir que era muy deprimente, sí, era muy triste, pero sentía que era lo que tenía que hacer para evitar ser objeto de ese tipo de señalamientos. Sentí que tenían que ser las cosas así y sentí que a la hora de la verdad las cosas, digamos, no iban a tener forma de que volvieran a ser lo que eran antes, en el sentido de que volviera a estar en el colegio que estaba, con los amigos que estaba, ¿sí? Entonces digamos que así es como yo lo viví, fue bastante difícil, pero fue un proceso que poco a poco fui llevando de la mano de muchas personas, algunas personas en el colegio, estuvieron ahí muy pendientes de mí apoyándome, mis papás, ¿sí?
¿Qué digamos es importante? Recuerdo mucho que a la hora de la verdad yo vivía esa situación de una forma muy difícil porque yo pedía que fuera rápido fin de semana para no estar en ese lugar, ¿sí? A mí me gustaba, digamos, mucho los fines de semana porque pasaba tiempo con mi mamá, con mi hermana y después cuando llegó mi papá. Y, pero no me gustaba cuando era otra vez lunes porque era otra vez volver a ese espacio con esas personas que se burlaban, criticaban, señalaban, ¿sí? A mí. Y yo no podía cambiar eso, digamos, no podía volver a estar en mi colegio de antes, no podía volver a estar en el país de antes, porque pues salud no era recomendable, ¿sí? Clave entonces número 3. ¿Cómo afectó ese cambio de país a la que yo era a los 10 años en mi salud mental? Digamos que en esa percepción que yo tenía en ese momento de bienestar. Qué importante es ser conscientes de esto que, como te decía hace un rato, tuve, ahí fue, digamos, la oportunidad de que esos miedos, esas inseguridades que yo tenía, pues salían mucho más a flote porque me sentía rechazada todo el tiempo, ¿sí? Observada todo el tiempo. Y más porque en el colegio que yo estaba en México, pues no hacían actividades orales, es decir, no te pasaban al frente a exponer o en alguna actividad grupal que expusieran algún tema con una cartelera, ¿no? Entonces, claro, en Cartagena cuando llegué allá hacían algo que se llama una feria científica que era muy famosa y muy reconocida en la ciudad porque iban personas egresadas, iban personas de diferentes colegios cada vez que la hacían una vez al año. Y entonces era como un proyecto que teníamos que presentar y se tocaba básicamente en un stand y presentárselo durante 3 4 días, toda la jornada escolar, a las personas que fueran, ¿sí? Y eso implicaba hablar en público y esa parte fue una de las que más, digamos, me costó a mí porque me daba terror, veía personas riéndose, veía personas mirando para otro lado. Yo sentía que a la hora de la verdad yo estaba haciendo todo mal, aun cuando lo estudiara, y más porque, digamos, yo nunca he sido, ni creo que vaya a hacerlo nunca, de memorizar, que quiero que me cuentes si tú lo eres o no. Pero digamos, yo no, yo soy más de revisar las cosas y de acuerdo a como las entienda, pues irlas repasando. Y fue incluso tan difícil para que te des cuenta esa adaptación que cuando tocaba hablar en frente de todos, a mí se me descuadraba el estómago, ¿sí? Se me pone mucho más lento todo mi estómago, ¿sí? No podía dormir bien desde el día anterior, sudaba todo el tiempo, ¿sí? Y era difícil, era muy incómodo, quería que eso pasara rápido y sentía que el corazón se me iba a salir, porque andaba así súper rápido y fue muy duro. Recuerdo que mi mamá decía, no mire a un punto, no mire a las personas, a los ojos, porque sus expresiones, sean cual sean, a usted la van a asustar. Me decía, mire un punto fijo atrás de la pared y siempre que hable, mire ahí. Y comencé a hacer así. Y ese fue como mi ancla para sentirme mucho más tranquila. Sí. Y con el paso, digamos, de los años, poco a poco fue mucho más manejable, pero igual esos nervios, ¿sabes? Digamos, dominaban mucho y fue demorado que con el paso de los años eso bajara, ¿no? Pero llevó tiempo porque fue gracias a mucha exposición, fue gracias a ser consciente que ¿por qué voy a dejar de disfrutar ese cambio de país si en realidad es una oportunidad de vivir muchos más años? Porque cambiamos de país por mi condición de salud, es una oportunidad de conocer cosas nuevas, ¿no? De conocer personas nuevas, conocer costumbres nuevas y entender por qué ellos expresan las cosas de una forma muy distinta a la mía, ¿sí? Pero digamos llevó un tiempo entender eso. Si te das cuenta, entonces esto tuvo unas implicaciones en mi salud mental cuando yo era una niña.
Y quiero que me compartas ya mismo en los comentarios la primera experiencia que se te viene a tu mente cuando yo te digo en infancia una situación difícil que sabías que era inevitable, pero que fue muy difícil vivirla. Cuéntame ahí en los comentarios. Algo que se planeó con tiempo de anticipación, pero igual cuando sucedió fue difícil para ti. Hoy te estoy hablando del cambio de país que sucedió cuando yo tenía 10 años, porque hubo cambio de costumbres, cambio de colegio, de México aquí a Colombia. Quiero que me cuentes en los comentarios una tuya que hayas vivido en tu infancia. Quiero compartirte algo muy importante y es que todo este mes estamos reflexionando mucho de salud mental porque tu salud mental importa. Entonces estamos respondiendo juntos una encuesta de salud mental totalmente gratuita que aquí abajo te comparto donde puedes acceder a ella para que yo pueda conocer cómo sientes que está tu salud mental, la de tu familia y cómo puedo ayudarte a que cada día esté mucho mejor. Entonces, ahí abajo está toda la información para que puedas acceder a esa encuesta de salud mental, ayudarme a diligenciar esa información que te pido ahí rápidamente y comenzar a recolectar información para saber cómo está la salud mental de ti que estás aquí en este espacio y ver cómo puedo ayudarte desde ciclo infantil a adolescente para que la salud mental tuya, de tus hijos, cada día esté mucho mejor. Entonces, básicamente eso es lo que estamos revisando durante este mes. Ya sabes, en el link aquí abajo te comparto dónde puedes acceder a esa encuesta de salud mental para que llenes esa información y saber cómo está tu salud mental y la de tu familia. Bueno, lo que yo te digo siempre, recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Bueno, un abrazo, nos vemos muy pronto. Bueno, chao.